Buenas tardes a todos los participantes al seminario de declaración de renta a personas naturales. Les habla Óscar Eduardo Turriagos, soy el coordinador de los posgrados y la universidad y la Facultad de Ciencias Económicas y los posgrados pues los estamos invitando o los hemos invitado muy cordialmente a participar en este seminario. Primero que todo quiero comentarle lo siguiente. En el seminario de personas jurídicas pendiente de enviarle las memorias, se las vamos a enviar con las memorias de declaración de renta a personas naturales. Y como este es un evento totalmente gratis, sin costo, es factible que algunos participantes en algún momento nos han solicitado que si les podemos certificar la asistencia. Pues el tema de la expedición de los certificados tiene unos costos administrativos. Entonces, se les va a cobrar 20.000 pesos por certificado para poderlos expedir para quienes lo requieran, solamente quienes lo requieran. Entonces, el que lo requiera nos manda un correo con su nombre y apellido, número de cédula y el correo electrónico para que les puedan expedir el tabulado y puedan pagar por PCE el valor de los 20.000 pesos y se le pueda expedir el respectivo certificado, solamente para los que lo requieran, no más. Los demás, pues sencillamente participen, se les expedirá las memorias, pues se les enviarán a los correos las memorias. Una recomendación, hemos tenido demasiadas dificultades para enviar los correos si hay varias personas que no han podido recibir el link, porque normalmente en el momento de la inscripción colocan el correo con errores, le colocan en lugar de punto, le colocan coma, en lugar de colocarle rayita, dejan un espacio. Entonces ese tipo de errores nos genera demasiadas dificultades y nos rebotan demasiados correos. Entonces, por favor, para que tengamos en cuenta en los momentos de inscripción el registro correcto de los correos. Queremos darle la bienvenida al doctor Gildardo Hoyo Giraldo, nuestro conferencista. Es profesor de los posgrados en gerencia tributaria. Ustedes lo conocen muy bien, es un excelente conferencista, nos ha ido excelentemente bien. Tenemos un auditorio extraordinario de más de 10.000 personas, 12.000 personas tenemos en este momento con el auditorio. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Gildardo. Está usted en su casa, está usted en la Universidad Libre y con todas las personas interesadas en ese tan necesitado seminario de renta de personas naturales, declaración de renta a personas naturales, doctor Gildardo. Bien, muchas gracias, doctor Oscar. Muy buenas tardes a todos y todas, niños y niñas, señoras, señores, contadores públicos, revisores fiscales, auditores externos, asesores tributarios, empresarios en general, estudiantes de pregrado, porque sé que hay muchos también conectados, y a todas las personas que me han escrito desde Neiva, desde Florencia, desde Leticia y desde diferentes ciudades del país. Les menciono las más lejanas, y Barranquilla, la Puerta de Oro, donde sé que también están conectados. Les menciono las más lejanas porque me llama poderosamente la atención y sobre todo las recomendaciones que me han hecho, que busque ser, como siempre me ha gustado ser, más elemental que otra cosa, porque sé que en el auditorio hay personas que por primera vez llegan a estas líderes de la tributaria y es una de las situaciones puntuales que le ruego el favor me excuse a los que ya dominan este tema, para que por favor, si en un momento me ven que es muy elemental la situación, es porque debo ponerme en los zapatos de la persona que apenas llega a esta situación. Bien, antes de arrancar quisiera darle gracias al Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes, gente tan especial como es el gremio de todo lo que tiene que ver con la contaduría pública y con el empresariado en general, que es quien más ocupa nuestros servicios. También agradecerle a la Universidad Libre, a las personas que ustedes escucharon, a la señorita Carolina, al doctor Oscar Turriago, al doctor Samuel, por invitarme a participar de este evento. Para mí es ampliamente gratificante, máxime cuando me da orgullo decirlo, egresado de la primera promoción de la Universidad Libre de Cali.
Estamos hablando de más de 30 o 35, 40 años. Año 81 me gradué. También agradecerle a la firma Alfredo López y compañía, firma que me permite y para la cual presto mis servicios actualmente, que me permite compartir material que para nosotros es de circulación exclusiva para nuestros clientes, pero que tratándose de esta labor académica que estamos haciendo con gran parte de las personas de todo el país, estudiantes de la Universidad Libre en diferentes ciudades del país, asimismo como también profesionales de otras universidades, bienvenidos. Vamos a mirar hoy lo que tiene que ver con la declaración de renta o los pasos fundamentales, principales que deberíamos seguir para la preparación de la declaración del impuesto de renta de una persona natural por el año grabable 2019, que a pesar de que muchos lo hayan maldecido porque se fue, estamos viendo que era mejor el 19 que el 2020. Pero bueno, vamos a mirar esto desde el punto de vista, todo lo que tiene que ver con la razón filosófica, la razón fundamental, en dónde está parapetado el impuesto de renta de la persona natural, qué lo sostiene, cuál es la normatividad vigente respecto de este impuesto, que como todos sabemos ha tenido muchísimos cambios desde la ley 1607 para acá, del 2012, la ley 1739 del 2014, la ley 1819 del 2016, la ley 1943 del 2018, la ley 2010 recientemente expedida del 2019, que reemplazó la ley 1943, todas han traído un cambio para la persona natural, y ni se diga la que ya se anuncia próxima reforma tributaria, que querámoslo o no, es una realidad, dada la situación económica y social que vive el país, pues el gobierno escudado en esto ya va a emitir su próxima reforma tributaria y ya se ve y se anuncia en las diferentes posiciones de los diferentes gremios económicos y de los diferentes foros donde se ve que la persona natural va a ser la persona que más va a recibir imposición nuevamente, como desde hace rato se lo ordenó la OCDE a Colombia, y es que vaya trasladando paulatinamente la tributación de las personas jurídicas hacia las personas naturales. Entonces, no nos extrañemos que se resulte con más carga la persona natural en esta próxima reforma tributaria. Bien, ¿qué vamos a trabajar? Y antes de, permítame compartir con usted este principio de docencia que siempre me ha acompañado desde que decidí pararme al frente de un auditorio para poderle transmitir, no enseñar, porque yo creo que a uno ya a nadie le enseña en esta situación, le enseñaron en la universidad y en la escuela, que fue el que nos enseñó, ese sí nos enseñó, el que nos enseñó a leer y a escribir. Ya después fue desarrollo de potencial y demás y de conocimientos. Básicamente le digo esto, ¿por qué? Porque no aspiro a que le traiga la verdad revelada, porque sé que en esto no se ha dicho la última palabra, máxime cuando lo que vamos a exponer y de lo que vamos a hablar tiene su principal raíz en el derecho tributario y que, como sabemos, el 99.9% del auditorio son personas graduadas y practicantes de la contaduría pública. Muy poco abogado, me imagino, ahí en el auditorio. Y ellos sí nos llevan una ventaja en esto, se los he dicho siempre, en lo que tiene que ver con la hermenéutica jurídica. ¿Por qué? Porque es la base para interpretar las normas. Pero trataré y buscaré lo más posible de no tirarle, si se puede decir así, la mayor parte de diapositivas, sino buscar el entendimiento puntual, la base para poder comprender esto. Y sobre todo pegado a aquella frase del filósofo, en el sentido de que el conocimiento es del mundo, no es de nadie. Luego debemos de compartirlo con todas las personas. ¿Qué vamos a mirar? Inicialmente vamos a ver
unos fundamentos puntuales en lo que tiene que ver con el impuesto o la determinación del impuesto por pagar a cargo de las personas naturales en nuestro país. Allá miraremos no solamente lo que tiene que ver comparativamente con el régimen ordinario, lo que tiene que ver con el régimen cedular y lo que tiene que ver hoy con el sustitutivo que ya arrancó y tiene bastantes adeptos, diría yo en este momento, que es el famoso simple. Luego miraremos lo que tiene que ver con la realización fiscal, tanto de ingresos, costos y deducciones. Realización fiscal que tuvo una gran modificación y una singular forma de interpretarlo a la luz de lo que tiene que ver con las normas de contabilidad de información financiera basadas en las NIF. ¿Por qué? Porque como vimos o como ya usted ha podido escuchar en varios auditorios, el estatuto tributario sufrió una modificación bastante grande, diría yo, y a mi sentir partió la forma de ver nuestra profesión contable en dos, desde la expedición de la ley 1819 del 2016, cuando el gobierno decidió incluir allí el artículo 21-1, fundamental, óigame bien, trascendental en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión de contaduría pública. Porque en ese artículo 21-1, ¿qué hizo el gobierno? Yo voy a introducir en el ordenamiento jurídico tributario de este país que está ahí en el estatuto tributario, voy a incluir el marco técnico normativo contable. Por ende, entonces, el estatuto tributario hoy ya habla de reconocimiento, de medición, de presentación y de revelación. Así las cosas, entonces, esto hizo que miráramos de otra forma, a la luz de la contabilidad y de la legislación tributaria, la realización de los ingresos, la realización de los costos y la realización de las deducciones. No solo para el obligado a llevar contabilidad, sino también para el no obligado a llevar contabilidad. Y ahora profundizaremos sobre eso. Luego miraremos algo que también es trascendental en la elaboración de una declaración de renta de una persona natural, como lo es aprender a determinar o a establecer el costo fiscal, o sea, el valor que yo debo traer a la declaración de renta, y el valor patrimonial de los bienes, o sea, el valor por el cual los debo declarar. Porque acuérdense que aquí hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre la persona obligada a llevar contabilidad y la persona no obligada a llevar contabilidad. Que el obligado a llevar contabilidad siempre tendrá que tener a mano su conciliación fiscal. Por ende, es importante que sepa por qué valor refleja desde el punto de vista fiscal no solamente los ingresos, los costos y las deducciones, sino también el costo fiscal o el valor patrimonial de sus bienes y derechos apreciables en dinero a diciembre 31 del 2019, que es lo que usted declara. Luego nos adentramos en mirar el manejo de la renta líquida cedular. Aquí vamos a ver los cambios que ya ha tenido a través del tiempo, pero básicamente refiriéndonos a lo más reciente, que fue lo del 2018, hasta donde operó lo que se traía y que hoy ha sido modificado también, no solamente por la ley 1943, sino ratificado por la ley 2010, que como todos saben, esa fue la que reemplazó en un todo a la ley 1943, que fue declarada inexequible. Luego miramos, después de ese manejo de la renta líquida cedular, no solamente ver las cédulas que se preparaban, las que hoy deben de prepararse y las que también deben hacerse, pero que no menciona puntualmente los artículos que tienen que ver con el 363 en adelante, en lo que tiene que ver con la determinación de las cédulas de rentas de trabajo,
de capital y de no laborales, pero hay otras cédulas que hay que trabajar y que el estatuto tributario las menciona, pero no como integrantes de las cédulas que deberían de hacerse, pero que debemos de hacerlas. Y por eso es que es importante mirar el tratamiento que se debe dar a la renta presuntiva, porque en un determinado momento su renta líquida ordinaria puede ser inferior a la renta que el gobierno dice calcula a través de la renta presuntiva, y entonces tendrá que declarar a través de esta. Así como también ver cuál es la posibilidad y en qué forma, que cada vez es más lejana y más poca la posibilidad que me da el Estado para poder tomar las pérdidas fiscales, que como de todos he sabido, de acuerdo con el artículo 147, de lo que se habla allí es que las sociedades podrán solicitar como deducción en los 12 años gravables siguientes las pérdidas fiscales. Pero resulta que por esas cosas, en el decreto reglamentario 2250 del año 2017, apareció que las personas naturales también podían pedir pérdidas fiscales o compensación a través de pérdidas fiscales a través de la compensación. Y luego ya quedó incorporado directamente como norma, y así aparece ya hoy en el estatuto tributario que pues, las cédulas se pueden afectar con pérdidas fiscales. Y finalmente, lo que tiene que ver con la renta por comparación patrimonial, que no es otra cosa que aquel elemento que ha creado el estatuto tributario o la ley tributaria para controlar aquellos crecimientos intempestivos y voluminosos, de lo que tiene que ver con los capitales. Y esto es previendo ¿qué? Básicamente lo que tiene que ver con el lavado de activos. Luego nos adentramos en mirar para que este seminario les sea completo, pues normalmente no se toca hoy por hoy en los seminarios de persona natural en elaboración de declaración de renta de persona natural, pero hoy para usted adquiere preponderancia el impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización tributaria y el de activos en el exterior, porque recordemos que en la medida en que yo sí y solo sí tenga un activo dentro de mi balance y que lo debo consignar en la declaración de renta y ese activo está en el exterior, pues debo y estoy obligado a presentar declaración de activos en el exterior. Obviamente el gobierno le cambió los topes que existían antes, eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante saber que en la medida y solo sí, oiga bien, sí y solo sí, en la medida en que yo tenga un activo en el exterior, estaré obligado a presentar esta declaración de ingresos, de activos en el exterior, que pues no pide ingresos, y allá vamos a ver entonces qué era lo que habría que hacer con ella y cómo se calcularía la sanción por extemporaneidad en el evento en que usted no las haya presentado, y que hoy todavía está corriendo una amnistía tributaria para esto. Y el impuesto de normalización tributaria, porque el gobierno lo que aspira es que usted antes del 25 de septiembre pues haya presentado esta normalización, que es una fecha única y que coincidencialmente está con los vencimientos del impuesto al patrimonio o la declaración de impuesto al patrimonio, porque recordemos que lo que ya se ha pagado es la primera cuota. Y finalmente, ya cuando nos estamos despidiendo hoy por la noche, me permitiré compartir con usted una ruta tributaria actual que, a mi modo de ver, en mi humilde criterio, es la que usted debería seguir como un listado de chequeo para controlar cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta en la elaboración de una declaración de renta de una persona natural cualquiera. Porque hay elementos que de pronto se nos olvidan y solamente creemos que es llenar los renglones ahí del formulario, y resulta que hay otros aspectos alrededor que es muy importante tener en cuenta al momento de elaborar esta declaración de renta. Bien, les decía ahora que íbamos a hacer una ubicación contextual de lo que tenía que ver con los sistemas para determinar el impuesto de renta por pagar. A ver, muchas veces, y lo viví en carne propia en la universidad, muchas veces hay personas que odian
o no quieren saber nada de la tributaria y resulta que de pronto es porque no nos la enseñaron como de pronto debía ser. Yo afortunadamente tuve un excelente docente en esto y que todavía vive, que se llama Alfredo López Campo. Y es enseñar esto o explicar esto desde el punto de vista conceptual, más que desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de llenar unos renglones en un formulario, sino básicamente es sobre qué está parapetado la forma de pagar impuestos hoy de una persona natural en Colombia. Entonces, hoy básicamente usted podría a esa persona natural ofrecerle como un menú en un restaurante y decirle, ¿usted por dónde quiere calcular su impuesto de renta en Colombia? Obviamente ya, pues ya finalizado el año, pues tendrá que solamente elegir 2 de ellos, ¿sí? Pero si en determinado momento analiza a fondo lo que le sucede con el sistema, determinar su impuesto a través del sistema ordinario o determinar su impuesto a través del sistema cedular, es muy probable que usted diga, no, pues me conviene pasarme al simple, ¿sí? Porque entre otras cosas, el simple no le sirve a todo el mundo, óigame bien. No se le puede decir tajantemente a una persona, no, pues por el hecho de ser simple, pasémonos para allá. No, hay que hacer unas simulaciones en lo que es mi determinación del impuesto a través del sistema ordinario, mi determinación del impuesto a través del sistema cedular y mi determinación del impuesto a través del sistema simple, para ver cuál me favorece más. Y obviamente, pues en el simple habrá que esperar a que le llegue el año 2021 para usted siempre antes del 31 de enero poder decir, yo quiero pertenecer al simple. ¿Sí? Ahora bien, en lo que tiene que ver con el sistema ordinario, entonces sabemos que lo pueden utilizar las personas jurídicas y las personas naturales. Y en el sistema cedular, única y exclusivamente las personas naturales, únicamente. Pero en el simple vuelve y juega. Allá trabajan o caben las personas jurídicas y las personas naturales. Así las cosas entonces, y aquí le hablo básicamente a quién, aquellas personas que por primera vez llegan a estas líderes de lo que tiene que ver con la tributación en Colombia. En el sistema ordinario, básicamente, y que está establecido ¿dónde? En el artículo 26 del Estatuto Tributario. Es un artículo que nació con el Estatuto Tributario. O sea, es muy antiguo. Y recuerde que el Estatuto Tributario, ¿cuándo nació? Con el decreto reglamentario 624 del año 89. Desde allá le ordenó el legislador al Ejecutivo, hágame el favor, y me incluye o me compendia la normatividad tributaria en un solo libro, tal y cual como existe el Código de Comercio, existe el Código Penal, existe en lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. Usted le dijo, así mismo necesito que usted me cree un código de impuesto de renta y creó el Estatuto Tributario. Ahora bien, en ese sistema ordinario, que como le digo está establecido en el artículo 26 y que lo pueden utilizar personas jurídicas y personas naturales, pues básicamente lo que me propone es una depuración. Me dice, tome todos sus ingresos. A eso disminúyale todos los costos que tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Quién me brinda esto? El artículo 104 y 107 del Estatuto Tributario. Entonces me dice, si esos costos cumplen con esa situación y adicionalmente están soportados, como dice el artículo 771-2, procedencia de costos, deducciones e IVA y pasivos e IVA descontables. Entonces le dice, con eso usted me va a encontrar la renta bruta. A esa renta bruta usted me le va a quitar las deducciones. Las deducciones son aquellos gastos que yo o desembolsos que debo hacer adicionales a los costos que están asociados al ingreso para poder colocar el activo en condiciones de utilización o de venta y que también tienen su regulación en el Estatuto Tributario. Los costos, básicamente, si usted quiere saber cuáles costos puede tomar en general, pues váyase al artículo 58 hasta el 88. Ahí tiene 30 artículos para que sepa qué costos puede incluir. Y en las deducciones
váyase del artículo 104 al 177 raya 2 y ahí tiene las deducciones que le permite la ley. Siempre tenga presente algo que yo le he aprendido en mi trabajo de muchos años al lado de abogados, y es que lo que no está prohibido está permitido. Y entonces, ¿con eso qué obtendría? La renta líquida. A esa renta líquida le dice el gobierno: le voy a permitir que usted me quite unas rentas exentas. Y resulta que esas rentas exentas, como vemos, para las personas naturales, las ubico ¿dónde? En el artículo 206. ¿Y por qué? Porque la mayor parte son rentas de trabajo, ¿sí? Pero para las personas jurídicas y un poquito personas naturales, no hay mucho tampoco, para las personas jurídicas, y eso que también lo han visto recortado, pues me voy al artículo 235 raya 2, que es donde hoy están las únicas rentas exentas que se podrían tomar. Pero que si usted va y las analiza, en el caso de lo que tiene que ver con la persona jurídica y con la persona natural, ya son muy puntuales, muy poquitas, casi que se cuentan en los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque el gobierno ha ido desmontando esto. Y yo preveo a futuro que el gobierno va a hacer un recorte drástico en lo que tiene que ver con las rentas exentas aún más, y sobre todo en los ingresos que no constituyen renta de ganancia ocasional. Hecha esa operación, entonces encontrará usted ¿qué? La renta líquida gravable. Entonces, ingreso menos costos, renta bruta menos deducciones, renta líquida menos renta exenta, renta líquida gravable. A ese valor, entonces, le dice: aplíquele la tarifa. Entonces, ya sabemos que para las personas jurídicas está dada en porcentaje, pero para las personas naturales está dada en unas tablas, ¿sí? Que tengo que ir a ubicarlas de acuerdo con el rango. A decir las cosas, entonces, ¿qué determino? El impuesto a cargo. Ese impuesto a cargo, me dice, usted lo podría disminuir con una situación que se llaman descuentos tributarios. No confundir este descuento tributario con las deducciones tributarias, porque la deducción se disminuye de la renta bruta. En cambio, el descuento tributario me disminuye directamente el impuesto. La deducción lo que hace es reducirme la renta, el valor que yo voy a colocar frente a la tarifa. En cambio, el descuento tributario lo que me hace disminuir es el valor del impuesto. O sea, ese es más atractivo. Y hoy gozamos de un descuento tributario bastante atractivo que se llama activos, el IVA de activos fijos reales productivos. Disminuidos esos descuentos tributarios, entonces usted llegaría al impuesto neto de renta. A eso entonces le aplicaría a usted las retenciones en la fuente, que no es un impuesto, sino una figura que creó la ley para ir pagando anticipadamente el impuesto. Es como un mecanismo de recaudo del impuesto. Le resta toda la retención en la fuente que le han certificado. Si no tiene los certificados de retención, recuerde que usted puede apelar a lo que dice el parágrafo 1 del artículo 381. Y finalmente, entonces, encontraría ¿qué? El impuesto a pagar. A eso habría que colocarle la sobretasa, si es que hay. En este momento sabemos que ni para personas jurídicas ni para personas naturales hay sobretasas, pero como está la situación hoy y al portas de una nueva reforma tributaria, no se me hace raro que venga una nueva sobretasa, sobre todo que ya el Congreso de la República está tramitando una sobretasa a los que tiene que ver con la contratación estatal, que es que una sobretasa para lo que tiene que ver con la atención al deporte y demás. ¿Sí? Yo, sobre todo, situaciones no he creído porque pues es más dinero que recogen los congresistas, porque ellos son los que se quedan con el dinero. Y finalmente encontramos el impuesto por pagar. A ese sistema que tradicionalmente hemos observado a través de los tiempos, el gobierno me dice: venga, voy a establecerle 2 sensores que en el momento dado se le pueden prender y usted me abandonaría el sistema ordinario y me calcula esto por renta presuntiva. O también, una forma de yo controlar a usted es a través de la renta por comparación patrimonial. Entonces, por ejemplo, me dice, si su renta líquida en un determinado momento por el sistema de proceso ordinario o del sistema ordinario es menor que su renta presuntiva, entonces usted me paga por renta presuntiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Que siempre tendré que calcular la renta presuntiva, porque es una renta preórica, estimada, presunta. Es como un
indicador que usa el Estado para sopesarme por qué valor debo pagar, porque me dice, así usted pierda, así su renta líquida sea cero, por lo menos me paga por renta productiva, pero me paga, en otras palabras, ¿sí? Y la otra es la renta por comparación patrimonial, que básicamente lo que le dice es, pues yo me alegro mucho que usted florezca y que crezca y que progrese, pero también yo debo ir a la par con usted debe tenerme en cuenta a mí. Entonces, en la medida en que sus patrimonio líquido del año anterior respecto del patrimonio líquido del año gravable le haya crecido en un determinado valor, yo necesito que esa cifra en la cual usted crece su patrimonio me la justifique a través de ¿qué? De sus ingresos, su renta líquida gravable, sus ingresos que no constituyen, su renta exentas, su ganancia ocasional, y me compruebe que usted sí tuvo de dónde crecer. O sea, tuvo ingresos para justificar ese crecimiento patrimonial. Si no, entonces le dice sencillamente la diferencia patrimonial, que es la diferencia entre el patrimonio líquido del año anterior y este, pues sencillamente inclúyamelo allá como una renta gravable, que cuando lleguemos al sistema cedular le voy a mostrar el renglón donde están las otras rentas gravables en el evento en que usted tenga que calcular renta por comparación patrimonial e incluirla allí en la declaración. Básicamente lo que tiene que ver con renta presuntiva, usted lo encuentra a partir del artículo 188 en adelante, son 4 o 5 artículos respecto de eso, y la renta por comparación patrimonial lo encuentra del artículo 236 al 239. Son 3 articulitos, pero causan muchísimo dolor de cabeza, sobre todo porque tiene una implicación penal, que cuando lleguemos allá, hoy al final de la noche, ya por ahí lo vamos a mirar. Luego vendría el sistema cedular. Cuando hablamos del sistema cedular, entonces me dice, vea, aquí solamente caben las personas naturales. Entonces en el sistema cedular me dice, pues tradicionalmente hemos conocido que se preparaban como 5 o 6 cédulas. Yo siempre he sostenido que son 9 a 10 cédulas, ¿sí? Y ahora vemos por qué. Pero hoy, para declarar el 2019, me ha dicho, vea, ya no me prepare separadamente una cédula para rentas de trabajo, una cédula para rentas de capital, una cédula para rentas no laborales, una cédula para pensiones y otra para dividendos. No, hágame un favor, inclúyame en una sola cédula, que usted la va a llamar la cédula general, todo lo que tenga que ver con sus rentas de trabajo, con sus rentas de capital y con sus rentas no laborales. En otras palabras, la cédula general es como la cédula principal y recogería esas 3 subcédulas, si por decir algo, pues, por llamarlas de alguna manera. Pero también me dice, calcúleme por aparte su renta de pensiones, una cédula aparte para rentas de pensiones, 2 cédulas para dividendos, unos para los que no son grabados y otros para los que se reparten como grabados. Entonces le dice, prepáreme una cédula en la cual usted incluya los ingresos, los dividendos que le entreguen o participaciones que le entreguen a título de no grabados. Y otra para que usted me incluya allí los dividendos que le entregan a título de grabados. Sí, que cuando lleguemos por allá a dividendos vamos a ver una situación puntual que tiene hoy el Estado y que le causa mucho problema a la persona natural y sobre todo, yo diría a un estudiante hoy de contaduría pública. ¿Por qué? Porque cuando llega a tributar y le dicen que los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, como su nombre lo indica, pues no constituyen renta, entonces no son grabados, ni ganancia ocasional, entonces no son grabados con ganancia ocasional. Pero, extrañamente, cuando una compañía le reparte dividendos, se los reparte a título de no grabados, o sea, como ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Y resulta que lo entregan como no grabados y el gobierno le establece una retención en la fuente. Y eso es algo que como que no cabe en la cabeza, o sea, nadie lo podría entender, pero es un impuesto que el gobierno le creó a los dividendos, en otras palabras. Porque los grabados, pues grabados estaban y siguen siendo grabados. Bueno, y viene otra cédula, que sería ¿qué? Otra vez la renta presuntiva, porque vuelve y le dice, venga, como usted ya no me calcula el impuesto por el sistema ordinario, sino por sistema cedular, entonces míreme a ver si la sumatoria de sus rentas a través del sistema cedular son menores que su renta presuntiva, entonces usted me paga por renta presuntiva. Y adicionalmente, también le dice, no crea que me he olvidado de la renta por comparación patrimonial. La renta por comparación patrimonial sigue viva
también en el sistema cedular. ¿Por qué? Porque le dice, venga, pues usted de todas maneras, ahí en la declaración me está incluyendo el patrimonio líquido del año gravable y el total de su patrimonio bruto menos sus deudas y su patrimonio líquido del año gravable. Yo necesito que usted me compare eso con su patrimonio líquido del año anterior, a ver si hubo un crecimiento considerable y que me lo pueda justificar a través de las rentas o de los ingresos. ¿Sí? Si no lo puede justificar, pues obviamente vuelve y juega, como le digo, en la renta del sistema cedular. Entonces, ¿dónde coloco ese valor de otras rentas gravables? Y finalmente vendría ¿cuál? El sistema simple, que es el que el gobierno creó últimamente. Y que, como le decía ahora, aquí caben dos: la persona natural y la persona jurídica. Y el gobierno lo creó como un sustituto del impuesto de renta. ¿Qué quiere decir sustituto? Que este reemplaza el impuesto de renta. En otras palabras, si usted se acoge al simple, si usted se afilia en el simple, si usted se inscribe en el simple, usted no vuelve a calcular su impuesto de renta por sistema cedular, ni tampoco vuelve a calcular su impuesto por el sistema ordinario. Usted sigue calculando su impuesto por el sistema simple, que obviamente amerita un seminario igual a este. Si nos pusiéramos a hablar del simple ahora, pues nos demoraríamos, habría tema para hablar tranquilamente 2 o 3 horas en lo que tiene que ver con el simple, incluyendo las simulaciones que hay que correr para una persona comerciante, un industrial, una persona, un tendero, un peluquero, o una persona de un taller, o una persona, un abogado, o un contador que debe con horarios, o una persona que tiene un servicio de restaurante, o que tiene un bar y demás. Para todos es diferente. Y aún más, pues las tarifas no son iguales, son diferentes. Entonces, por eso es que le digo que no todo el mundo le sirve el simple. Entonces, este simple, que el gobierno lo creó como el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, pero la gente lo cogió y dijo, eso es el simple, y todo el mundo lo conoce como el simple. Rara vez he oído que la gente le diga el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, no, el simple. Y este que tiene como característica fundamental, que a diferencia del sistema ordinario, donde usted tiene en cuenta los costos y las deducciones, aquí en el sistema simple o unificado bajo el régimen simple de tributación, allá no juegan ni los costos ni los gastos, oigan bien, ni los costos, ni los gastos, ni las deducciones. Allá solamente le dice, a mí me interesa aquí es que usted me diga cuál es su ingreso bruto, aplíquele la tarifa y encuentre el impuesto a pagar. Y ya, y me paga. No se preocupe por costos y gastos. En otras palabras, el gobierno se dio cuenta que ahí era donde estaba el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque mire una cosa, y esto se lo he aprendido a los profesionales del derecho. Los ingresos se declaran. Óyeme, los costos y los gastos se solicitan. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos usted los muestra tal y cual los recibe. Oigan, tal y cual los recibe. Incluidos los ingresos pagados por anticipado y toda esa cosa. Tal y cual los recibe. Y ahora lo vamos a ver más adelante cómo es la realización fiscal para el ingreso del obligado a llevar contabilidad y del no obligado a llevar contabilidad. Pero usted los ingresos los declara tal y cual los recibe, porque así mismo los va a declarar el otro que para él serían un costo o una deducción. O simplemente una transferencia de dominio de propiedad de un dinero, que sería para usted una donación. Entonces, esos ingresos se declaran tal y cual como usted los recibe, pero, óigame bien, pero los costos y los gastos se solicitan, se piden. Entonces, por eso es que le decía ahora que era tan importante que usted supiera que en el Estatuto Tributario está, del artículo 58 al 88, todo lo que tiene que ver con los costos que le permite la ley. Y del artículo 104 al 177 raya 2, todo lo que el gobierno le permite para deducciones. Entonces, aquí no interesa. Si usted observa a qué está apuntando la DIAN, o el gobierno más bien, a que si este sistema de simple le da resultado, no se nos haga raro que mañana pasado mañana el gobierno cambie la tributación de las personas y diga, ya no me interesan sus costos y sus gastos,
Ese es su problema. Mire a ver cómo los maneja. Y es donde, ¿qué? Uno, donde hay más procesos de fiscalización de la DIAN. Mire que lo que más le fiscaliza a usted la DIAN es los valores que usted resta. Y uno de esos, ¿qué son? Los costos y las deducciones. Entonces, esos son los que más le objetan. Por eso se piden, porque hay que cumplir unos requisitos y unas limitantes para que el gobierno me las acepte. En cambio, en el ingreso le digo, vea, ¿me acepta este ingreso? Y dice, no, claro, bienvenido sea, póngalo ahí, decláremelo, ¿sí? Porque él es tapete rojo para los ingresos, pero una puerta con cerrojo para los costos y los gastos, ¿sí? Entonces aquí, en el simple, básicamente es ingreso bruto, aplíquenle una tarifa y encontró el impuesto a pagar. ¿Cuántos son los costos? No me interesan. ¿Cuántos son los gastos? No me interesan, señor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa o característica puntual y fundamental tiene el simple? Ah, pues que hay una cosa bien importante. Que aquí usted no calcula renta presuntiva. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque no tiene renta líquida. ¿Por qué? Porque la renta líquida se establece con ingreso menos costo menos gasto. Y eso da renta líquida. ¿Sí? Aquí no hay sino ingreso. Entonces no hay renta líquida. Por ende, usted no tiene con qué ir a compararla para calcular renta presuntiva en el simple. ¿Sí? Ni tampoco hay renta por comparación patrimonial. ¿Por qué? Óyeme, ¿por qué? Porque usted en el simple no informa el patrimonio. Pero como vamos a ver por allá más adelante, mire que el gobierno ya los comenzó a amarrar, ¿sí? Ya comenzó a decirle, venga, usted sí puede ser en un determinado momento sujeto pasivo del patrimonio o sujeto pasivo del impuesto de normalización tributaria. Y los incluyó allá. Cuando lleguemos allá y miremos eso, le voy a explicar por qué y a qué me refiero. Entonces, en el simple usted no aplicaría estos dos, ni presuntiva ni renta por comparación patrimonial. Ahora bien, una de las situaciones puntuales por las cuales se arranca todo seminario de declaración de impuesto de renta es en cuanto hace sobre todo con las personas naturales, porque las personas jurídicas todas declararán siempre, ¿sí? Entonces, en cuanto hace con las personas naturales, le dice, venga, le voy a establecer unos topes. Y eso es lo que a usted más le interesa año por año en los topes. Y sobre todo aquellas personas que saben que asesoran a los no responsables, hoy, antes régimen simplificado, hoy no responsables, para que no llegaran al tope de tener que declarar. Entonces, se establecen unos topes por ingresos, por patrimonio, por compras, por consignaciones y también con base en su responsabilidad frente al IVA. Pero es que usted ¿a dónde lo mira? ¿En el proceso ordinario o en el calculando el impuesto a través del sistema ordinario o calculando el impuesto a través del sistema cedular?